hay un ateo, una persona muy famosa en el mundo del ateísmo, fue considerado el ateo más importante de los últimos tiempos y su nombre es Anthony Flew, ¿cierto? Y este personaje, desde más o menos 1954, él por 50 años aproximadamente fue el principal defensor del ateísmo en el mundo, o sea, una eminencia, admirado y seguido por todos los que no creen en Dios, ¿cierto? Sin embargo, es curioso que después de 50 años, en el 2004, Anthony Flew va a cambiar su posición. Y después de tantos años de decir que no creía en Dios, va a decir que cree en Dios. Y finalmente escribe un libro que se llama Hay un Dios. Hola, muchas bendiciones de Dios para usted. Nuevamente estudiando y recorriendo el camino de las Escrituras, hoy vamos a mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 2 en adelante. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, vemos cómo Dios en su proceso creativo, según nos narra la palabra verdadera de Dios, como una vez Dios crea el universo, los cielos, la tierra, pero también nos narra la Biblia que esa tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Y así es como comienza, digamos, ese proceso creativo de Dios. Entonces, hoy quisiéramos hablar de, generalmente en el campo computacional, hablamos del hardware y el software. Y vamos también a usar esa analogía para poder entender el proceso creativo de Dios al pensar que el hardware, o sea, los elementos duros, como los cielos y la tierra, digamos, la materia ya estaba allí, pero faltaba el software, o sea, el conocimiento, los elementos blandos. Y de eso es que nos va a hablar la palabra de Dios hoy. Nos habla de que había un desorden, de que había un vacío y de que había oscuridad. Y vamos a pensar en los elementos que Dios usa para poder seguir adelante con este proyecto tierra, y vamos a ver que el Espíritu de Dios va a trabajar a ese nivel de esas herramientas blandas al traer orden. Entonces vamos hoy a pensar en tres elementos vitales para la creación de Dios. Sabemos que vacío allí no significa que no existiera nada, o sea, ya vemos que existían los cielos y la tierra, y de hecho al mirar lo que sigue, dice que el agua estaba por todos lados y todo esto, entonces sí habían cosas, pero no había propósito en las cosas que habían allí. Entonces vamos a pensar que Dios toma tres elementos, tres herramientas que son intelectuales, por decirlo así, para poder comenzar a dar forma a su mundo. La primera herramienta entonces sería el orden, ¿cierto? Vemos que Dios es un Dios de orden, y entonces es importante el orden. Y lo que vamos a ver que Dios hace en los versículos siguientes es poner orden en su creación, ¿sí? Entonces, la idea de este estudio también es que nosotros podamos mirar los elementos que Dios usa para que nosotros los podamos usar también en nuestra vida diaria. Entonces el orden es muy importante, y lo que vamos a ver que nos narra el capítulo 1 del Génesis es un orden creciente que va de menos a más, ¿cierto? Vamos a ver que el primer día separa la luz de la oscuridad, luego va a separar el agua de la tierra,
y aparentemente los primeros días no son tan complejos como los siguientes días, donde ya aparece la vegetación, donde ya vamos a ver una cantidad de cosas. Entonces es un orden creciente. Luego mencionaremos, digamos, las distintas facetas de ese orden. También vamos a mirar que Dios trae propósito, ¿cierto? O sea, una de las herramientas que también tenemos que pensar, porque debemos imitar a Dios en su creación, es el propósito. Entonces el Señor comienza a darle propósito a todos esos elementos que estaban allí, que no tenían, digamos, una finalidad concreta. Pero también nos va a decir que hay oscuridad, y el Señor dice: sea la luz. Cuando nos vamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo va a decir esto, el versículo 3: pero si nuestro evangelio, o si las buenas noticias de Cristo todavía están encubiertas, están escondidas, entre los que se pierden están escondidas, en los cuales el Dios de este siglo, sabemos que el Dios de este siglo, Pablo se refiere a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, la luz. Entonces pensemos en esa analogía que Pablo comienza a hacer de la luz, y dice que la luz del evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y el 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas brillara la luz, o sea, Génesis capítulo 1, lo que estamos diciendo ahora, que el Señor dice sea la luz, eso lo vimos en Génesis 1:3. Ese Dios que pronuncia esa palabra en Génesis 1:3, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 4:6, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, ya mencionamos cómo cuando Génesis 1:1 habla de logos, se está refiriendo a Cristo y cómo Cristo trae ese orden en el universo, pero ese conocimiento. Pero aquí Pablo es más concreto al hablarnos de que la luz es el conocimiento de Dios. Entonces ya tenemos los tres elementos completos de ese paquete de herramientas intelectuales que os maneja, que es orden, propósito y conocimiento. Qué importante es que podamos entender esta fase creativa de Dios. Y el conocimiento es muy importante. En la Biblia el conocimiento es una de las cosas, tal vez conocimiento, sabiduría, inteligencia, es una de las cosas que la palabra de Dios destaca casi que por encima de muchas cosas. Quiero hablarles más acerca del conocimiento, y hay un ateo, una persona muy famosa en el mundo del ateísmo, fue considerado el ateo más importante de los últimos tiempos, y su nombre es Antony Flew, ¿cierto? Y este personaje, desde más o menos 1954, él por 50 años aproximadamente fue el principal defensor del ateísmo en el mundo. O sea, una eminencia, admirado y seguido por todos los que no creen en Dios, ¿cierto? Sin embargo, es curioso que después de 50 años, en el 2004, Antony Flew va a cambiar su posición. Y después de tantos años de decir que no creía en Dios, va a decir que cree en Dios. Y finalmente escribe un libro que se llama Hay un Dios, cómo el ateo más notorio del mundo cambió su pensamiento. Sí, el título está en inglés. Y este libro pues conmovió al mundo del ateísmo, porque Antony Flew francamente era la figura central del mundo del ateísmo. Ahora, ¿cómo este hombre llega a creer en Dios después de ser
el ateo más notorio del mundo y una de las eminencias, profesor en las universidades prestigiosas de Inglaterra y de Estados Unidos y del mundo, cómo este hombre cambia su manera de pensar. Y él va a decir, bueno, realmente a mí lo que me lleva a creer en Dios, ahora hay una cosa interesante, y si nosotros pensamos en el empirismo, que es tan fundamental para el comienzo de la ciencia moderna, y estamos viendo la relación que la ciencia, el origen de la ciencia en la Biblia, hablamos de Kepler, le invito a mirar el video anterior, donde este gran astrónomo parte de la Biblia para entender que existe un plano en el universo. Pero ahora vamos a ver cómo ese conocimiento es innegable. Es innegable. Entonces, ¿cómo Anthony Flew, el ateo más notorio, llega a ser creyente? Y él va a decir, bueno, realmente hay dos elementos de la ciencia. Entonces vamos a hablar de la ciencia. Y la ciencia tiene mucha relación con el empirismo. Bueno, más adelante hablaremos del padre del empirismo, que sería Francis Bacon, otro cristiano, postulador del método científico, y cómo esto tiene relación con la palabra de Dios. Pero en ese empirismo, o la empeireia, o la experiencia, o sea que el empirismo es como el experiencismo, o sea, lo que realmente podemos comprobar por la experiencia. Y, y esto, digamos, en el mundo de Aristóteles, en esta idea, Anthony Flew la va a seguir, ¿cierto? Sigamos los hechos a donde esto nos lleve. Sigamos la experiencia, sigamos las pruebas, las evidencias a donde nos lleven. Entonces, por eso él es honesto. Al principio él plantea que él no creía en Dios porque no había una forma de probar a Dios. Sin embargo, dice que lo que lo lleva a él a creer en Dios precisamente es la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando comienza a postularse la teoría del Big Bang, tal vez muchos ateos desconocen que el Big Bang no es algo que favorece al ateísmo, porque en el mundo materialista la idea que se necesita es pensar que la materia existió para siempre, que la materia es eterna, que la materia no puede ser creada porque entonces ¿quién la crea? O de dónde se origina. Entonces, en el concepto clásico ateo, la materia debe ser eterna. Pero resulta de que ahora la ciencia está demostrando de que hay un punto en el cual en el pasado remoto, la ciencia está viendo que ya no existe nada a partir de ese punto hacia atrás. Y entonces hay un momento, una explosión creativa, eso es lo que significa Big Bang, una gran explosión en el cual se hace una línea, o sea, a partir de ahí no existe nada hacia atrás, absolutamente nada. Y a partir de ese punto en adelante existe todo lo que vemos. Entonces, esto ya es un choque para un materialista como Anthony Flew, y Anthony Flew es consciente de que esto es una dificultad para su pensamiento. Sin embargo, eso no sería todo. Ya cuando viene la ciencia, la experiencia, a trabajar otra área que es el código del genoma, y específicamente el código del genoma humano, que es la palabra más larga conocida, una palabra de 3.200 millones de letras, y luego hablaremos de esa palabra, que se descubre y que la ciencia descubre que el ser humano en cada célula de su cuerpo tiene escrita esa palabra. Y esa palabra es el plano del ser humano. Estamos hablando de planos. Volvemos a Kepler, los planos del universo, los planos del ser humano. Dios tiene planos para todo. Entonces, en cada célula existe, y la ciencia lo ha demostrado ya, la información, el conocimiento que hace posible la existencia de cada persona. Entonces, este elemento de conocimiento agrega una variable que antes no existía.
en el mundo de la ciencia, porque lo que los científicos el pensamiento había logrado por la experiencia demostrar es que existe materia y existe energía. Y aparentemente eso es todo en el cosmos. Pero ahora, en los recientes descubrimientos de los últimos 50 años, ya sabemos que también existe otra variable que es la información, el conocimiento. Y Anthony Flew simplemente no pudo con eso. Dice, bueno, todo esto se parece más a Génesis 1, a Juan 1. Bueno, él va a decir algo que yo voy a decir en mis propias palabras. La narración que Génesis 1 hace de la forma como el universo llega a existir es científicamente correcta. Claro, porque esos son los elementos que necesitamos y ahí están en la Biblia. En Génesis 1, del 1 al 3, aparece la materia, aparece la energía y aparece el conocimiento. Bueno, muy interesante todo esto y qué importante es que podamos entender cómo Dios crea y cómo la ciencia se va apegando a lo que la Biblia nos está diciendo. Sin embargo, yo quisiera terminar esta reflexión en lo que citamos de Pablo en la carta a los Corintios, la 2 Corintios 4. Y Pablo está diciendo que él predica un evangelio, unas buenas noticias de la gloria de Cristo, ¿cierto? Pero que Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe, recordamos que Satanás tiene dos armas con las cuales él trabaja a nivel de las personas, que son la ignorancia y la mentira. Y Satanás trabaja en las personas que no creen, incluso grandes eruditos como Anthony Flew, por medio de lo que ignoramos. Él tuvo que reconocer y fue honesto al decir, bueno, la experiencia nos lleva a ver que si existe un conocimiento, si existe información, esa información tiene que estar antes de que el cosmos comenzara a existir, porque son los planos de cómo serían las cosas. Y la pregunta es, bueno, ya sabemos entonces que la información no es materia. Entonces esto destruye el mundo materialista. Se necesita creer en que antes de la materia existe la información. Y hasta donde sabemos, la información solamente es fruto de la mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Dios. Pero hay personas que están cegadas. Qué bueno que usted pueda abrir sus ojos a la luz de Dios. Que usted pueda escapar de la oscuridad, de la ignorancia y la mentira de Satanás y pueda ver cómo brilla la luz de la gloria de Cristo en usted. Porque Cristo es la sabiduría, Cristo nos da la información, Cristo nos da el conocimiento y Dios quiere que vengamos a Cristo, ¿cierto? Porque Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. Y yo espero que así como dice 2 Corintios 4:6, el Dios que mandó que la oscuridad brille la luz sea el que brille iluminando su conocimiento para que la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo pueda ser visto por los ojos de su espíritu y su corazón. Que Dios le bendiga. Los cielos y al mirar los campos y al mirar las aves veo tu poder. Y al mirar los cielos y al mirar los campos y al mirar las aves veo tu poder. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie es como tú. Tú eres soberano, tú eres soberano,
la tierra y al mirar los valles y al mirar los mares, veo tu creación. Y al mirar la tierra, al mirar los valles, al mirar los mares, veo tu creación. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie como tú. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie como tú. Al mirar mi hermano, al mirar mi amigo, al mirar su rostro, veo tu amor. Y al mirar mi hermano, al mirar mi amigo, y al mirar su rostro, veo